Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Jorge Raúl Gordillo nació en Bernal el 27 de enero de 1962. Lateral derecho o izquierdo, formado las inferiores de River Plate, debutó en primera en el Metropolitano de 1981. Asentado en primera división, fue una pieza permanente de aquel brillante River dirigido por Héctor Rodolfo Beira. Hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, el tapón Jorge Manuel Gordillo, sangre riverplatense en la cima del mundo. Jorge, te saluda Carlos Zaira junto a Nebuen Ríos acá en la Radiográfica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Vos sabés, Jorge, que la idea de esta sección del programa es meternos en tu vida profesional, en una carrera importante porque no solamente la jalonaste con títulos, con vuelta olímpica, sino que vestiste dos camisetas muy importantes del fútbol argentino. Pero siempre la primera pregunta que hacemos es la siguiente. Te vamos a preguntar por el pibe que fuiste y tus sueños de fútbol. ¿Cómo era el tapón Gordillo de pibe y qué relación tenía con la pelota? Y era inquieto, yo que me acuerde, siempre con una pelota de fútbol cerca, ¿no? O con lo que se podía. En ese momento era con lo que se podía y los amigos nos juntábamos siempre en la calle, donde se podía, en esa época se podía jugar en la calle, y siempre detrás de una pelota, ¿no? Es lo que más me gustaba, era el juguete que teníamos todos esos chicos, ¿no? Uh-huh. Y el potrero, imagino. ¿De dónde sos, tapón? Yo soy de Quilmes. Yo nací en la Rotonda de Pasco, en el barrio Parque Dos Avenidas, más conocida La Tierrita, le decían, uh-huh, porque ahí en mi barrio, Dos Avenidas eran las calles, tanto Pasco como Camino General Belgrano, pero después las calles eran todas de tierra. Pero, como te decía, siempre viví ahí en Quilmes, me crié ahí y bueno, hice todo desde que tengo memoria. Estoy acá, yo ahora actualmente vivo en Bernal, que es partido de Quilmes, así que sigo estando en el barrio, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue ese sueño de fútbol que te llevó del barrio, del potrero de tierra a River? ¿Cómo fue el paso al fútbol amateur y en un grande enorme como es el Club Atlético River Plate? Sí, fue todo. A ver, yo cuando llego a River era chiquito, tenía 10 años. Yo empiezo a jugar al fútbol en un equipo que no era de amigos por una desgracia familiar. A mí fallecen en esa época mis hermanos. Yo tenía 2 hermanos más grandes que yo, y el que era Raúl y Máxima, que ellos fallecieron el 1 de enero del 72, y ahí mi viejo me lleva a jugar al fútbol para poder estar un poquito la cabeza en otro lado, digamos, ¿no? Y jugando en los campeonatos nocturnos que se juegan en la Bernalesa, que era una fábrica grande acá, textil de Bernal. Ahí siempre había gente mirando y bueno, y muchos de esos chicos que estábamos jugando ahí nos invitaron a ir a hacer una prueba a River, y ahí donde me llevaron. Al principio mi papá no quería por todo lo que había pasado, la verdad que era difícil, pero bueno, lo convencieron porque fueron muchos de muchachos que después terminaron jugando en la primera de River, como Cochimano. También estaba Burruchaga pero en otro equipo,
y todos fuimos a probarnos, y bueno, y ahí empezó mi historia con River. Uh-huh. Todos categoría 62, claro. Claro, la categoría 62, sí. Y me imagino que en River, primero pensaba, ¿no?, en esta situación familiar terrible, el esfuerzo de tus viejos, ¿no?, porque de Quilmes a Núñez hay un tirón, ¿no?, de tren, de colectivo. Claro, pero aparte en ese momento era difícil ir, porque no, ahora por ahí uno tiene más colectivos, los tenían mejor que en esa época, y los colectivos, por ahí a la vez también había el papá y un compañero mío, Carlos Víctor, que nos acercaba en su camioneta hasta cerca del club, y por eso también se nos hacía fácil llegar. Entonces eso fue un poco la manera de convencer a mis papás que pueda ir, y ahí empezó la historia, ¿no? Claro. De a poquito, primero en las divisiones infantiles, yo tenía 10 años cuando llegué, y después de ahí empezar a que pase el tiempo, y donde uno, como todo chico, lo único que quería era jugar. Yo iba y no cuando entré la primera vez a la cancha de River, yo no podía creer lo que estaba viendo, un estadio hermoso, grande, y que uno podía empezar a vivir un sueño, que era lo que teníamos todos, cada uno de nosotros que fue alguna vez a un club, era eso, ¿no? Un sueño nada más. Y pensaba... después se fue haciendo, a medida que pasaba el tiempo, se iba haciendo un poquito realidad, ¿no? Y pensaba, Tapón, que tal vez tuviste maestros, ahora confirmanos, ¿no?, de la talla de Adolfo Pedernera o de Martín Pando, ¿no? Gente muy importante, y a ver, ayúdanos con esto, si es así, porque muchos jugadores de tu generación, un poco más grandes, que entrevistamos, nos señalaban la importancia que tenían como docentes a los jugadores de divisiones inferiores. Sí, yo ni bien llego al club, había también, el primer técnico que tuve fue Bruno Rodolfi, que fue parte de la máquina, número 5 de la máquina, y después sí, ya cuando iba pasando el tiempo, después estuve en todas las divisiones así de infantiles, la tuve también a Ramiro Pérez, y ya ahí en fútbol amateur, cuando llegó a 9ª división, primero estuvo José Curti, y después ahí empecé a tener relaciones con Adolfo Pedernera, con Martín Pando, que para mí, como yo creo que algunos de los muchachos, si has hablado, te van a nombrar siempre a ellos, porque fueron un poco los que a nosotros nos marcaron un poco el camino y la gana de ser jugador de fútbol. La verdad que uno veía con la pasión que transmitían el juego, y por sus experiencias y por todo lo que nos hablaban en el día a día, era un poco afianzar lo que ya nosotros sabíamos que queríamos ser, jugadores de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y llegó el momento, ¿no? Llegó el debut en primera división. Ayúdame, fue contra Argentino Junior en cancha de Atlanta, ¿no? Sí, cancha de Atlanta, está cerca. Yo creo que debuté el 31 de mayo, me parece. Del año 81, así es. Del 81. Y sí, fue algo raro. Yo, bueno, estuve casi 2 años en selecciones juveniles, que iba poco a los entrenamientos del club, porque estaba en la selección juvenil, ahí estábamos con Tuccini y hacía las pruebas. Bueno, nos eligieron a varios muchachos, Miguel Torre, a Mesina, Cochimano, Constantino, Tapia, un poco todos a la selección, y por ahí cuando volvía, por ahí jugaba algún partido en reserva, pero yo entrenaba poco también con la primera, porque ya estaba entrenando con primera. Y cuando vuelvo de Ecuador, que había jugado con la selección un juvenil, yo ya estaba en el servicio militar, y ahí donde
me habían dado ese fin de semana libre. Estando en mi casa, aparece Mauro Blanco, que era uno de los que estaba en fútbol amateur, de los empleados de fútbol amateur, que conocía mi casa. Me fue a buscar para decirme que tenía que concentrar, y esa fue mi primer concentración, ¿no? Me imagino la emoción, ¿no? Digo, ¿sabes por qué lo pensaba? A ver, contándonos como nos contaste tu historia familiar, también llegar a Primera División debía ser para toda la familia, no solamente para vos, un logro muy importante. Sí, pero primero porque, qué sé yo, era cumplir un poco el sueño de mis viejos. Yo siempre me acuerdo de ellos porque fue un poco, el jugar al fútbol fue un poco también un escape de todo aquello, y yo después lo entendí de grande, ¿viste? Porque uno ya, bueno, ser padre, yo soy abuelo, y me doy cuenta de lo que significan los hijos, los nietos, y yo digo, bueno, aquello le permitió también a mis viejos ¿viste? Poder tener un escape, poder tener por qué vivir, porque yo era el único que quedaba. Entonces, después cuando me tocó debutar en primera, era un poco devolverle todo ese sacrificio que hicieron, no solo económico, porque era un poco, iba más allá de eso, de lo económico, significaba otra cosa, y bueno, por suerte le pude dar la posibilidad de que el hijo cumplía un sueño, pero gracias a ellos, ¿no? Uh-huh. Qué emotivo, qué emocionante, y esto es lo que nos gusta, las charlas de vestuario, no solamente recorrer campeonatos, partidos que se recuerdan con el paso de los años, sino también estas historias que tienen que ver con el fútbol profesional. Y, a ver, ayúdame, Tapón, si es cierto el dato que fuimos a buscar a los archivos. Vos comenzaste muy bien en River, campeón en el Nacional 81, una constelación tenía River en aquellos días. Y estuviste en la órbita de Menotti para ir al Mundial 82, pero tuviste un percance y la pasaste realmente muy mal. Claro, sí, porque, a ver, yo tenía un quiste en uno de las rodillas, donde ahí tuve la suerte también de conocer a alguien que también un poco me permitió ser jugador de fútbol, que fue Luis Cebeso. Él me descubre eso en la rodilla, donde después tuvieron que hacer muchos estudios porque no sabían si era bueno o malo. Entonces, hasta que muchos le decían que tenía poca probabilidad de que por la pierna. Entonces ahí, bueno, él decidió darme la posibilidad de no tener que hacer nada malo en la rodilla y permitirme a ver qué pasaba. Entonces, por suerte, fue todo bueno y pude jugar al fútbol. Pero era un poco también eso, ¿no? De esos contratiempos que a uno lo va haciendo un poco más fuerte de cabeza, ¿no? Claro. Ya nos vamos a meter, Tapón, en las buenas, porque venimos medio pálidas con las preguntas. Pero sí. Bueno, sí, la vida, qué sé yo. No, totalmente. ¿no? No es como el tango, ¿no? Para gozar hay que saber sufrir primero. Sí. Y antes de meternos en aquel River maravilloso, ¿no? Del 85 en adelante, aquel River que ganó todo, ¿cómo viviste el 83 tan terrible para River a nivel institucional? Ustedes que perdieron un compañero en el vestuario, a Nito Trocero, que tuvieron que jugar tantas fechas con pibes de inferiores porque el club estaba cerrado. Bueno, un momento dramático para River. ¿Ustedes cómo lo vivieron? ¿Vos cómo lo viviste, mejor dicho, como futbolista profesional? Duro, porque, a ver, siempre había venido las cosas buenas, me había tocado salir campeón enseguida después del debut, y después vinieron las cosas que no tan lindas. Entonces ahí donde tuvimos que lidiar con que River en ese momento económicamente no estaba bien, que tenía deudas de pago con todos nosotros, y en un momento habíamos quedado libres todos los jugadores, donde después tuvo que haber una conciliación obligatoria, donde tuvimos casi 41 días de huelga, y ahí tuvieron que jugar los chicos en vez de nosotros,
y donde también, ya te digo, entrenar solo, porque ya había problemas también hasta con la hinchada, porque nosotros no nos permitían entrenar en el club, entonces fue todo muy difícil, hasta que por suerte se pudo llegar a un arreglo donde todos nosotros volvimos a firmar con el club y bueno, y empezar a jugar todo, pero ahí donde tuvimos la suerte de al final mantener la categoría. En ese momento había empezado el tema de los promedios y por poco nos salvamos del descenso, entonces a partir de ahí empezaron a venir un poco las cosas buenas, ¿no? Porque después cambia la directiva, ahí viene como presidente Hugo Santilli y empezó a cambiar un poco a darse vuelta a la taba, como quien dice, ¿no? Vos sabés, Tapón, que semanas atrás hablamos con Roque Alfaro, una charla muy linda, muy emotiva, crack, y crack, Roque crack, totalmente, crack. Pero Roque como tipo, como jugador ni hablaba, pero como persona es ese tipo que uno respeta y quiere mucho. Uh-huh. Y Roque nos señalaba que aquel equipo que ganó todo en el 86 se comenzó a forjar a partir de 1984. ¿Vos qué recuerdo tenés de cómo se fue armando ese gran equipo que terminó ganando todo con la camiseta de River en 1986? Yo bueno, el recuerdo que tengo es que, bueno, había venido Luis Cubilla como entrenador, y vinieron muchos jugadores, entre ellos Roque, había vuelto el Beto, que se había ido en un momento a Vélez, y bueno, de a poquito, bueno, habían venido otros jugadores y se empezó a armar. Después River pierde el campeonato con Ferro, Ferro del 84, la final, y ahí un poco, después en el otro torneo no anda bien el equipo, se va a Cubilla, y nosotros vamos a una gira, jugamos un partido contra el Chacarita y después nos vamos a una gira primero por España, después fuimos que jugamos el trofeo Naranja, que es en Valencia, y de ahí nos fuimos a jugar contra el Nápoles, debutaba Diego en el Nápoles, jugamos después de ahí nos volvemos a España, a Murcia, y ya volvemos a Buenos Aires, pero ya como el técnico era el Bambino Veira, pero en esos torneos fueron como interinos, fue Martín Pando, y ahí donde empiezan a jugar, empiezan a cambiar de puesto. Roque en vez de ser 10 pasa a volantear por afuera, el Negro Enrique, que era el 9, pasa a jugar de volante por derecha, y el Flaco Enzo, que era el 10, un poquito más adelantado. Entonces ahí un poco empezó todo aquello que después vino, ¿no? Cuando ya toma el Bambino Veira del equipo, ya estaba un poquito en esas posiciones que había cambiado entre Adolfo y Martín, que eran los interinos en ese momento, y ahí arrancó todo aquello tan lindo, ¿no? Uh-huh. Aquel equipo, a ver, le quedó el mote, pero a ver, confirmanos o no, ¿era un equipo contragolpeador? Acá el River 85-86, te estás riendo. No. A ver, el equipo que ganó el torneo local, no. Ese era un equipo que era, la verdad, tenía una delantera, si bien casi siempre lo del medio para atrás jugábamos seguido, era yo por derecha, después estaba Cacho Borelli, Ruggeri y Montenegro, el Tolo, el Negro Enrique por derecha, Roque por izquierda, y de enganche era Morresi con Amuchasti y Enzo.
ese era un equipo brillante, un equipo que te atacaba por todos lados y que tenía Enzo, que en ese torneo, la verdad fue maravilloso lo que hizo Enzo en ese torneo. Creo que fue el goleador del equipo, pero también La Araña y Morresi hicieron muchos goles, nos dimos el lujo de tener al Beto en el banco, entonces fue un equipo que jugaba muy bien y que te atacaba por todos lados. Uh-huh. Ya el equipo de la Copa, al no estar el Flaco Enzo, que ahí donde por ahí nosotros cuando él se va nos miramos y decíamos, ¿y ahora? Pero bueno, tuvimos la suerte de encontrar el recambio primero con el pelado del Centurión de 9, ya sale a Muchaste y entra Alzamendi, sale Morresi y entra el Beto Alonso, y ya el equipo por ahí jugaba diferente. Claro, quedó en la imagen el equipo de la Copa, ¿no? Del torneo 85-86. Claro. Que recuerdo que... Yo creo que eran dos equipos diferentes. Si bien éramos casi la mayoría de los mismos jugadores, pero con el otro equipo era un poco saber jugar la Copa, porque en ese momento eran de 4 clasificaba uno solo y ya después era todo casi mano a mano, entonces era un poco aprender a jugar la Copa, que era en ese momento era esquiva para River, entonces había que aprender a jugarla, entonces y era el contragolpe ofensivo, como decía el Bambino, ahí donde queda el mote ese, ¿no? que decías vos. Es una frase maravillosa, el contragolpe ofensivo, ¿eh? Quedó registrada. Y ustedes en esa Copa, amén de la final con América de Cali, esos 2 partidos, sí, el cual Funes fue definitorio, la semifinal contra Argentinos Juniors, ¿no? Digo, pocas veces hubo una serie con tanto fútbol. Digo, eso fue en el 87, el 86, disculpen, el 86. No, 86. Una serie con tanto fútbol como esos partidos y ese definitorio en cancha de Vélez, que yo no puedo creer que haya terminado 0-0. Es que viste, cuando a veces te dicen, fue un partidazo, ¿cómo salieron? 0-0. Como un partidazo, no hubo goles. Y es verdad, la verdad que uno... Si vos lo volvés a mirar, y nosotros, yo las pocas veces que lo volví a ver, tenés miedo de perderlo, porque la verdad fue una cosa de loco. Cualquiera de los dos que hubiese clasificado lo tenía bien merecido, tanto nosotros que tuvimos la suerte de hacerlo, o como ellos que se quedaron afuera, demostramos que eran 2 equipazos. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de nosotros llegar a la final y después ganarla, pero la verdad siempre uno tiene que hablar muy bien de ese equipo argentino porque tenía grandes jugadores y era un gran equipo, ¿no? Estamos hablando con el Tapón, con Jorge Manuel Gordillo. Ganaron la Libertadores, cumplieron el sueño de River, que la había perdido en el 66, en el 76. Ahora, viajaron a la otra parte del mundo, ¿no? Viajaron a Japón, que me imagino que debió ser, Tapón, una experiencia alucinante. Llegaron y también le ganaron a Bucarest la Intercontinental. ¿Qué recordás de aquel primer viaje a Japón? Porque luego viajaste con Independiente. Pero ¿cómo fue aquello del 86 y la Intercontinental con River? Y fue algo, para nosotros, algo que fue una experiencia única, porque todos nosotros teníamos en la cabeza que siempre por ahí era la primera o la única vez que podíamos estar en una final del mundo, ¿no? Entonces cada uno de nosotros sabía lo que significaba y lo que nos jugábamos, y como experiencia fue hermosa, porque para nosotros era todo nuevo, dar casi la vuelta al mundo para llegar. Tardamos, no me acuerdo si eran 35 horas de vuelo, con algunos parecía el lechero para en todos lados. ¿Y lo mandaron en primero o fueron en turista? No, que primero, turista, ¿sabes cómo quedamos? Decís que yo
chiquito y me acomodaba y podía estirarme. Yo me imaginaba lo demás y decía, ¿cómo hacen para poder descansar? Lo bueno que fuimos un par de días antes, estuvimos casi una semana antes, y eso también nos permitió de alguna manera aclimatarnos al cambio horario, que era lo que más difícil era, ¿no? Porque cuando acá es de día ya están durmiendo, entonces era un poco llegar y tratar de no dormirnos, porque sabíamos que después iba a ser mucho más difícil, ¿no? Pero como experiencia fue bárbara. Lo único que por ahí cuando llegamos nosotros habíamos llegado, River nos había dado un buzo con el frío que hace en Japón en esa época del año. Claro, sí, pero también nos llevamos, viste, ropa. Llegaron los rumanos y tenían todos saco y corbata, y nosotros llegamos al buzo, parecíamos un avión. En ese sentido había una diferencia enorme, ¿no? Claro. Pero bueno, sabiendo que nosotros teníamos con qué y que podíamos pelear y podíamos ganar, porque teníamos equipo para hacerlo, ¿no? Y lo hicieron con aquel gol de Garzamendi y esa vivada del Beto Alonso, ¿no? En el tiro libre, esa rapidez mental increíble. Sí, la verdad que el Beto, nosotros teníamos gente que primero tenía el potrero encima y sabía, pero el tema de que el Bambino lo había visto muy bien los videos de este equipo, entonces él nos iba diciendo algunos tips que para saber qué teníamos que hacer. Eran muy duros, eran muy fuertes en ataque también, pero se dormían un poco cuando hacían un full. Y en la jugada, no sé si te acordás de la jugada que viene el gol, el Beto saca rápido en una jugada y donde los encuentra como dormidos, y ahí donde sacamos la diferencia, ¿no? Uh-huh. Por eso te decía, ¿no? La agilidad mental del Beto Alonso fue fantástica. Tapón, ¿cuál es el superclásico que más recordás? ¿Cuál es el que te gustaría volver a jugar? Y tuve la suerte de jugar varios. No pude jugar el día de la vuelta porque me estaba lesionado y yo quería jugar igual y no me dejaron porque empezaba a ir nomás la copa, entonces querían que me recupere. Pero después hubo uno muy lindo que nosotros íbamos perdiendo 2-0 en cancha de River y después lo dimos vuelta, ganamos 3-2 y encima Coma erra el penal. Ya estaba Grigol como entrenador, y ese fue uno de esos clásicos que vos decís, tenía todo, tuvieron todos los condimentos, porque erramos un penal al principio nosotros, ellos iban ganando 2-0, lo damos vuelta y en el último momento tenía el penal para ellos y lo erraron, o sea, viste, fue todo emociones, ¿no? Del primero al último minuto. Año 87. ¿Y qué delantero 87. Te costó? ¿Qué delantero vos decís, la verdad, este tipo siempre me costó? Todos. No, sí, yo siempre digo, Puma Rodríguez fue de eso. Era un crack. Delantero. Era un crack. Sí, lo que pasa que era grandote, era rápido, y era habilidoso, y encima se le aguantaba, que viste que vos por ahí lo quería ablandar con una patadita, no le hacía ni cosquillas, pero era de ese delantero difícil, pero él era lindo también, porque a mí particularmente siempre me gustaba medirme y decir, bueno, me gustaba jugar contra, que si en ese momento estaba Almirón, estaba Coma, Velero. Tuve la suerte de jugar contra muchos de estos, de Barberón, entonces, es más, te quedaba marcada Pinino más, cuando él estaba en Sarmiento y yo en River, ¿no? Y
lo decía, siempre me gustó porque la verdad uno, todo rival que uno enfrenta lo hace crecer a uno, ¿no? Y lo hace mejor, entonces uno quería eso, ¿no? Por ahí jugar contra ellos para tratar de ser mejor, ¿no? Claro. Y hoy jugarías, el tapón Gordillo, aquel tapón de los 80, ha cambiado mucho el fútbol, pasó mucho tiempo, pero con tus características, ¿jugarías en el fútbol actual? O sea, ¿Marcelo Gallardo te pone el próximo fin de semana? Te pongo en un compromiso, sí, estamos de acuerdo. Sí, debe ser nadie, lo que pasa que, qué sé yo veo como entrenan, a mí me toca ser entrenador y yo veo a los chicos cómo entrenan y que yo creo que todo de las formas que hoy hay de entrenamiento siempre nos haría un poco mejor a todos los que por ahí vivimos en aquella época. Después, bueno, eso si podríamos jugar o no sería, no sé, pero siento que todo esto, cómo viven hoy los jugadores, cómo entrenan, cómo se alimentan, cómo los cuidan, todo nos haría un poco mejor, ¿no? Claro, el marco, sin lugar a dudas. Sí. Y para ir cerrando, Tapón, y agradeciéndote de corazón estos minutos, porque este programa tiene una consigna que es preguntar para escuchar y aprender. Fuiste Independiente, ¿no? Y está esa idea del paladar negro, y River también tiene algo parecido a Independiente. ¿Cómo viviste aquella etapa en los Diablos Rojos de Avellaneda, donde también te fue muy bien? Porque fuiste campeón del torneo 94, la Supercopa, la Recopa, tal vez no con tanta continuidad como en otro momento de tu carrera, pero ¿cómo viviste aquel momento en Independiente? Y la verdad que al principio fue difícil irme de River porque uno ya pasó toda la vida ahí adentro, pero después tuve la suerte de estar en un club y peleaba por cosas importantes también. También se armó un gran equipo y un gran grupo. Yo creo mucho en los grupos, ¿viste? Ese de River del 86 era un gran grupo y Independiente del 94 también lo era, donde había gente con mucha experiencia como Gareca, Cerrizuela, Cravioto, y después con muchos chicos que venían de Isla, como muchos chicos también que venían haciendo sus primeras armas, Caña, que habían venido Argentinos Juniors, estaba Gustavo López, Garnero, Rambert, y ahí donde primero se afianzó como grupo y después sí se hizo un gran equipo. Por eso digo, al principio me fue difícil, pero después me encontré todo eso y por ahí también, por ahí sí no me tocaba jugar tanto, pero era un poco también de los grandes, que teníamos la posibilidad de hablar con los más chicos y poder hablar con ellos, ir marcando un poco el camino. Entonces eso también a mí me sirvió mucho porque todavía hablamos tenemos un grupo con ellos y siempre por ahí sale un poco que éramos con Gareca, con Tiburcio, con Oscar, era un poco Lula y Río, lo que por ahí marcábamos el camino como para que los chicos puedan ir creciendo día a día, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, la última, Tapón. ¿Qué festejaste más? ¿La Libertadores y la Intercontinental del 86 o haber vendido el loto vacante con 30 palos de por medio en el 97? ¿Qué se festejó más, Tapón? Y bueno, todo en su momento fue lindo, ¿no? Porque, a ver, si bien en lo futbolístico, yo digo siempre la Copa Libertadores, más allá que la Intercontinental era muy muy lindo, pero yo lo disfruté mucho el tema de la Copa Libertadores porque era un poco sacarse un poco la espina esa de totalmente de gallina, porque era un poco eso, y poder darle a la gente la posibilidad de disfrutar algo que se le venía negando, como dijiste vos, en el 66 y el 76. Sí. Eso fue muy lindo. Después el Intercontinental también era un poco la frutilla del postre,
Y lo otro también, porque yo venía de un momento difícil, donde el que en ese momento era mi representante me había estafado, entonces fue darme una mano en un momento difícil, así que siempre todo lo que tenga que ver con algo bueno como pasó, siempre es lindo recordar. Totalmente. Jorge, te agradecemos de corazón esta media hora, estos recuerdos, pero sobre todo tu emoción que nos permitió escuchar y aprender, que eso está buenísimo. Te mandamos un abrazo gigante y gracias, de corazón. No, gracias a ustedes, y bueno, a sus órdenes, y siempre es lindo por ahí poder también un poco dar las experiencias que uno ha tenido, como también para que les sirva también a los más chicos, como para que ellos también tengan una posibilidad de que no les pase, que también para eso es yo también siempre lo hablo, como para que no les pase el tema de los representantes, que sepan lo que hacen y para que después no tengan que sufrirlo cuando terminen de jugar, ¿no? Totalmente. Desde ya agradecido a todos, un fuerte abrazo y gracias por la comunicación. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.